a las 4:13. Uno que no canta ni toca como él. Ni va a tocar nunca. Pero dispara y usa la espada, igual que Napoleón. Mal de 3. Domingo Páez. Gracias, Ricardo. Miren, en el 1978, nuestro país, en las elecciones de ese año, cerró un ciclo, que me corrija Andrés, por lo menos un ciclo político, y abrió otro. Ese ciclo que implicó la transición tortuosa de la dictadura de Trujillo a la democracia, y le correspondió, como era lógico, al Partido Revolucionario Dominicano de entonces, iniciar ese proceso de cuasi plena vigencia de las libertades políticas y en gran medida de las libertades públicas. Perdió las elecciones Balaguer. ¿Y qué hizo Balaguer cuando pierde las elecciones del 78? Estoy hablando de 41 años. Bueno, procuró tener mayoría en el Senado de la República. Y se agenció un fallo histórico que lo organizó y lo estructuró el doctor Marino Vinicio Castillo. Ustedes los más viejos lo recordarán y los más jóvenes habrán de leerlo, habrán de haberlo leído. Sí, Vincho Castillo, el que está al lado de Leonel ahora. Y eso garantizó que la estructura judicial del país pudiera ser organizada conforme a la necesidad de protección que el grupo reformista necesitaba frente a la casi segura posibilidad de que se iniciaran procesos judiciales por problemas de administración de recursos públicos. Esa fue la modalidad. Luego se hicieron reformas en el ámbito judicial. Para asegurar eso que tú dijiste, hay que recordar cómo Balaguer impuso, sin ningún fundamento, la mayoría del Senado, imponiendo 4 para asegurar. Dos senadores. La justicia. Sí, eso decía. 2 senadores para tener la mayoría, porque era el Senado que nombraba a los jueces, todos los jueces del país. Y cada senador traía un saco de nombre o una funda de nombre para colocar en su acto, en la demarcación que representaba, los jueces que él le daba la gana. Y obviamente las órdenes sobre lo que debía hacerse en la justicia o no, la daba el senador. Eso se reformó. Se introdujeron distintas reformas al sistema judicial hasta llegar al esquema que tenemos hoy. ¿Cuál fue el esquema de hoy? Bueno, garantizar que quien estuviera en la presidencia de la República pudiera estructurar la Suprema Corte de Justicia como órgano supervisor, administrativo y persecutor del accionar judicial. Eso aseguraba a quien estructuraba la Suprema Corte de Justicia el mismo blindaje que se garantizaba Balaguer con el control del Senado, y por tanto estaba protegido por el manto de la impunidad, igual que estuvieron los reformistas protegidos después de su salida del poder en el 78. Ahora bien, eso implicó un cambio en la justicia. La justicia, hasta Balaguer, hasta el 78 y desde Trujillo, era un instrumento de persecución política. No era esencialmente un instrumento de protección del delito. Pero
al ser convertida en un instrumento de protección del delito con el único ánimo de garantizar la impunidad al que se involucrara en hechos de corrupción o de saqueos de los fondos públicos, terminó también convirtiéndose en un instrumento de protección del delito. ¿Por qué? Porque los jueces que recibían una orden del ámbito político para que protegiera a un ladrón político, se consideraba en el derecho de hacer su propio negocio también. Y ahí vinieron los jueces que se involucraban en sentencia benigna para narcotraficantes, sentencias benignas para sicarios, sentencias benignas para ladrones, sentencias benignas para asaltantes, sentencias benignas, en fin, para todo el que se involucraba en el delito, porque la mayoría de ellos montaron sus propios negocios. Eso ocurrió también en el ámbito del Ministerio Público. Y si ustedes quieren saber sobre lo que yo estoy hablando, pregúntenle al juez Teófilo Andújar. Y esto lo digo porque está documentado en un sometimiento que hizo el propio juez Teófilo Andújar. ¿Cuántos funcionarios públicos le llamaron a él para que torciera una decisión en un simple juicio de difamación? En un simple proceso de demanda por difamación. En eso ha devenido la justicia dominicana. Y eso es lo que explica que un hombre con un historial criminal como César, ¿qué apellido es él? Peralta. César Peralta, apodado el abusador, con un prontuario criminal como él, como el que él tiene, pudiera pasearse en República Dominicana como le venía en gana. Porque la justicia está tan podrida que ningún proceso podía caminar contra él por la cantidad de dinero de la que él podía disponer. Por eso ningún ministerio público lo sometía, ningún organismo de seguridad lo investigaba, ninguna estructura policíaca lo podía perseguir. Por el contrario, estaban a su servicio. Pero peor para todo, yo vi a el representante de origen dominicano, Espaillá. ¿El senador? Sí, el senador Adriano Espaillá, rogando porque César el abusador revele ante la justicia dominicana, norteamericana, las complicidades y la protección de que disfrutaba en República Dominicana. Y hasta pena me dio por su candidez. Porque ocurre que no importa cuántos nombres revele César el abusador ante la justicia dominicana, norteamericana, no importa cuántas complicidades despele, no importa cuánto soborno él explique que ha entregado, simple y llanamente aquí no pasará nada, porque la reforma judicial que llevó a cabo el gobierno de Leonel Fernández y después el de Danilo Medina, para lo único que sirvió fue para sacar las pocas islas éticas que había en la Suprema Corte de Justicia, como el caso de Miriam Germán. Esto no tiene arreglo por la vía política, y hasta que no se empodere la sociedad, no hay ninguna posibilidad de salir de este muladar. Donde surge la noticia, donde hay más variedad, la propuesta de las tardes.